Hola a todos. Vamos directo al grano con un tema absolutamente fascinante y de esos que literalmente tocan tanto el bolsillo como el corazón. En este análisis visual vamos a desmenuzar exactamente qué pasa cuando los lazos de sangre chocan de frente con la fría y a veces durísima legislación tributaria en Chile. Es un rompecabezas tremendo. Tomando datos duros, normativas y estudios, vamos a ver por qué la naturaleza híbrida de una empresa familiar la hace un desafío único en su especie. No es solo un tema de emociones, sino de puros números en los libros contables. ¡Comencemos! Imagínense este escenario por un segundo. ¿Cómo equilibra realmente una familia esos vínculos afectivos con la estricta supervivencia económica? Esta es, sin duda, la pregunta del millón y la tensión que late en el corazón de todo negocio familiar. Por un lado, tenemos el instinto natural de proteger a los nuestros, asegurar que las cenas de los domingos sigan siendo pacíficas y cuidar el legado de los abuelos. Pero por el otro, están las facturas, la necesidad inquebrantable de ser rentables, de cumplir con un Estado cada vez más exigente y de sobrevivir para que la próxima generación herede algo más que deudas. Es francamente hacer malabares en la cuerda floja. Para entender este complejo panorama, la ruta de hoy es la siguiente. 1. El doble rol empresarial familiar. 2. Los desafíos del traspaso intergeneracional. 3. La fiscalización y escrutinio del SEI. 4. La estructuración y vehículos societarios. Y 5. Cerramos con los pactos y la gobernanza familiar. 1. El doble rol empresarial familiar. Bien, metámonos de lleno en el tema. El primer gran concepto aquí es que las empresas familiares viven en dos dimensiones paralelas al mismo tiempo. Piensen en cualquier negocio tradicional. Allí las decisiones son puramente económicas, ¿cierto? Se busca rentabilidad, alta eficiencia fiscal y un gobierno corporativo de primer nivel. Listo. Pero en una empresa familiar se suma una esfera afectiva que muchas veces tira en dirección contraria. Aquí entran en juego prioridades como asegurar una sucesión armónica, mantener a la familia unida y honrar la historia del legado. El dilema gigante explota cuando lo que es más sano para la familia simplemente no cuadra con lo que es más eficiente para los impuestos o la caja de la empresa. Y fíjense bien en este concepto porque ilustra el punto a la perfección. Es la delicada intersección entre la dinámica familiar, tan humana e impredecible, y los fríos gráficos financieros. Tomemos un ejemplo cotidiano. Contratar a un sobrino, definir el sueldo de un hijo o elegir al próximo gerente general no son solo simples decisiones de recursos humanos. Para nada. Son movimientos que pueden crear resentimientos profundos en la mesa familiar, pero que al final del día tienen que tener un sentido financiero impecable. 2. Desafíos del traspaso intergeneracional. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente tensas, justo en la etapa que nadie puede evitar, el proceso de sucesión. Hay un debate académico inmenso sobre esto. De hecho, explorando el repositorio de la Universidad de Chile, nos encontramos con una cita bastante directa que cataloga el impuesto a las herencias como un impuesto que atenta contra las familias. Ahora, nuestro objetivo aquí no es tomar ningún partido político, sino reportar la realidad objetiva de este debate. Sin una planificación técnica milimétrica, el traspaso generacional puede forzar a las familias a vender o liquidar empresas súper exitosas y funcionales, única y exclusivamente para poder pagarle los impuestos al Estado tras la muerte del fundador. Para que vean que esto no es teoría, pongámosle números. La Ley 16.271 nos marca la cancha con esta tabla progresiva. Empieza bastante manejable, con un 1% para bases imponibles bajas. Pero a medida que el patrimonio crece, lo cual es totalmente lógico si la empresa ha sido exitosa durante años, las tasas se disparan rapidísimo. Llegan hasta un impresionante 25% para patrimonios que superan las 1.280 unidades tributarias anuales. Imagínense por un segundo tener que desembolsar de golpe un cuarto del valor total de la empresa que su familia construyó con tanto esfuerzo durante décadas. Es un impacto financiero enorme. Y ojo, que la ley tributaria tiene más variables bajo la manga dependiendo de quién asume el control. Existen recargos por nivel de parentesco. Si el patrimonio pasa directo a los hijos o al cónyuge, hay un 0% de recargo sobre la base. Pero, ¿qué pasa si por talento y capacidad el negocio lo debe heredar un sobrino o un hermano? Pues bien, el Estado aplica un recargo del 20% adicional sobre el impuesto. Y peor aún, si le dejas el negocio a tu mano derecha, a ese colaborador histórico de extrema confianza que no lleva tu sangre, ¡pum!, un 40% de castigo extra. Básicamente la legislación te acorrala a tomar decisiones familiares dictadas por el costo tributario. 3. Fiscalización y escrutinio del SSI. Ante semejante carga impositiva, es instintivo que las familias busquen escudos. Pero mucho cuidado porque el Servicio de Impuestos Internos no se anda con rodeos. Sus planes de gestión de cumplimiento tributario para 2025 y 2026 son clarísimos y tienen a este segmento en la mira.
Su blanco principal es la dilución patrimonial intrafamiliar. En palabras simples, están auditando con lupa si metiste a tus hijos a la sociedad productiva solo para camuflar donaciones en vida sin que ellos tengan capacidad laboral o aporten capital de verdad. Además, cruzando bases de datos, comparan los ingresos que declaras con tu nivel de vida real, esos viajes y lujos, controlando muy de cerca las transacciones en efectivo y la movilidad internacional. Y la joya de la corona en este escrutinio es la famosa Norma General Antielusiva, o NGA. Ojo aquí porque esto cambia las reglas del juego. Ya no alcanza con que los papeles de tus abogados digan que el movimiento es legal. Si la autoridad fiscal determina que diseñaste toda una estructura corporativa con el único propósito de ahorrarte impuestos, pero que en el fondo no tiene ninguna justificación económica o jurídica real, te pueden desarmar toda la estructura y cobrarte los impuestos que corresponda. Así de drástico. 4. Estructuración y vehículos societarios. Entonces, con este nivel de presión fiscal, ¿cómo construimos un patrimonio seguro? Bueno, por muy increíble que parezca, todo arranca en el altar. Así es, el régimen matrimonial de los fundadores dicta las primeras reglas. La sociedad conyugal resulta ser una camisa de fuerza. Es súper rígida y casi para cualquier venta o inversión importante necesitas la firma y autorización expresa del cónyuge, lo cual frena la agilidad de los negocios. En cambio, la separación de bienes es la plataforma ideal, te da velocidad de acción y fundamentalmente funciona como un muro de contención. Protege al patrimonio, evitando que si un negocio fracasa, las deudas no se lleven por delante toda la estabilidad de la familia. Ahora, saltando al terreno netamente corporativo, el vehículo estrella e indiscutido hoy por hoy es la SPA, o Sociedad por Acciones, funcionando como un family office o holding central. La magia detrás de esto, acogerse al régimen semi-integrado 14A. Funciona como un tremendo paraguas. El holding paga el impuesto corporativo, digamos del 27%, pero el pago de los altísimos impuestos personales se patea legalmente hacia adelante. Es decir, los impuestos personales se difieren mientras el dinero se quede tranquilito y reinvertido en el holding y no se retire para gastos de consumo personal de la familia. Pero digamos que tienen una empresa que lleva funcionando 30 años y necesitan actualizar su estructura sin gatillar una bomba de impuestos. Para eso están las reorganizaciones empresariales neutras del artículo 64 del Código Tributario. Pueden hacer divisiones para aislar, por ejemplo, el patrimonio inmobiliario de los riesgos de la línea de producción o usar fusiones para simplificar el caos. Pero atención, el paso número 1 es innegociable bajo las nuevas leyes de cumplimiento. Tiene que existir sí o sí una razón de negocios absolutamente real y comprobable. Si dividen la empresa solo para pagar menos impuestos, volvemos a caer en las garras de la norma antielusiva. Y les dejo este dato que es un verdadero dolor de cabeza internacional. Si por esas casualidades de la vida dentro de la familia hay alguien con doble nacionalidad estadounidense, hay que prender todas las alarmas. Las autoridades norteamericanas pueden clasificar el holding chileno de la familia como una entidad de inversión pasiva, una PIFIC, y eso exige presentar el complicado formulario 8621 del IRS, lo que desata cargas punitivas y de reporte tan agresivas que literalmente destruyen y neutralizan cualquier ventaja tributaria que hayamos logrado armar en Chile. Un campo minado, la verdad. 5. Pactos y gobernanza familiar. Y por fin llegamos al componente más humano de todos. Seamos francos, podemos tener la estructura corporativa más brillante y blindada del planeta, pero si los hermanos se pelean a gritos, el negocio se hunde. Para evitar desastres entran en juego los pactos de accionistas. Son contratos privados esenciales. Ponen candados a las transferencias de acciones para que nadie venda su parte a un externo indeseable usando cláusulas como tag along o drag along. Establecen derechos de veto y, superclave, fijan políticas de dividendos claras. Así evitan la eterna pelea entre el familiar que trabaja en la empresa y quiere reinvertir todas las ganancias y el que solo es accionista y exige plata en efectivo cada año. El gran triunfo de toda esta estrategia, el verdadero ajá, es este. Al empaquetar tampos, fábricas y propiedades dispersas dentro de las acciones de un holding SPA, evitamos la fragmentación física del legado. Al momento del traspaso generacional, los herederos no tienen que pelearse por quién se queda con el edificio y quién con los tractores. La sucesión recae sobre acciones corporativas que son perfectamente divisibles en partes matemáticas iguales. Es la jugada maestra para asegurar que el control de las operaciones comerciales siga unificado e intacto en el tiempo. Entonces, viendo lo frágil y fascinante que es administrar un legado familiar frente al poder regulatorio, nos queda esta tremenda reflexión final. ¿Cómo continuará la futura legislación remodelando el delicado equilibrio entre preservar la riqueza construida por una familia y la voraz recaudación fiscal del Estado?
Las reglas del juego cambian año tras año. Las familias que sobrevivan serán aquellas que logren equilibrar la diplomacia emocional con una astucia corporativa impecable. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido analítico y hasta la próxima oportunidad.